Reporte 100. Este lunes, periodistas y defensores de la libertad de prensa condenaron los intentos de usar el programa espía Pegasus contra activistas y trabajadores de los medios que dan seguimiento a violaciones a los derechos humanos del ejército mexicano. Y justamente para platicar sobre este tema, le agradezco al director de Animal Político, Daniel Moreno, que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, buenos días. Al contrario, el agradecido soy yo. Sí, uno de los objetivos es y fue un periodista de Animal Político, según lo que revelaron ayer en la conferencia de prensa, Daniel. En efecto, uno de ellos es un periodista de Animal Político, el otro es un defensor de derechos humanos, y el tercero es Ricardo Rafael, periodista, analista, profesor universitario. Son los tres primeros casos. Sí. Y digo tres primeros porque, y esto creo que es importante de subrayar, estamos en proceso de revisión de más teléfonos para ver si hay más infectados. Entonces el número no dudo que pueda variar, pero por lo pronto son estos tres casos 100% confirmados. Sí, ¿quién los está espiando? ¿Quién intervino esos teléfonos? Mira, siempre, tú lo sabes, siempre probar este último paso es complejo. Sí. Yo lo que puedo decirte es lo siguiente. Tenemos pruebas de que al mismo tiempo que se estaban infectando los teléfonos, es decir, 2019, que es cuando empezó, y después 2021, que también continuó, pero en el 2019, mientras, insisto, se estaban infectando los teléfonos, el ejército compró un software espía que, tal como dice el documento en el que nos sostenemos y que publicamos, es un software que sirve para intervenir teléfonos y espiar actividades. Sí. Eso creo que es lo importante, ¿no? Nosotros, por supuesto, lo que estamos apelando es a que la Fiscalía pues haga una investigación y nos diga quién fue y por qué. Pero lo que sí podemos probar es, al mismo tiempo que se estaban infectando los teléfonos, la Secretaría de la Defensa Nacional estaba comprando este software espía, y bueno, creo que es doblemente grave subrayar quizá dos elementos, a ver si estás de acuerdo. El primero es subrayar, decía, que el ejército no tiene facultades para espiar. Entonces, no entendemos por qué compra un software para espiar. Ese es su primer punto. Pero el segundo punto, que por supuesto nos parece clave, es que en estos tres casos, estamos hablando de tres ciudadanos, sin ningún tipo de problema legal, digámosle así, es decir, no hay una justificación legal para espiarlos, son simplemente dos periodistas y un defensor de derechos humanos. Sí. Eso creo que lo hace más grave, porque pues abre la puerta a que cualquier ciudadano, por las razones misteriosas de su trabajo, o de un pleito político, o de cualquier otra cosa, pudiera ser espiado con este mismo equipo, ¿no? Coincide el trabajo de Raimundo Ramos, Ricardo Rafael y del periodista Animal Político. ¿Ya está identificado el periodista de Animal Político que fue intervenido? Sí, está identificado, simplemente por razones de seguridad no hemos querido dar su nombre. Como imaginarás, un periodista con su teléfono y más en pandemia tiene mucha relación con fuentes, intercambia información, intercambia números de teléfono. Entonces, nosotros, entre otras cosas, pues tenemos que dar explicaciones a gente, decirles qué pasó, porque, insisto, el daño cuando espías un teléfono, pues no es solo a la persona, digo, ya es bastante grave que a ti y a tu familia te escuchen. Pero coincide todo, el trabajo de Ramos, Rafael y el periodista Animal Político, el trabajo periodístico de análisis con relación al ejército, es decir, hay coincidencia de que hayan investigado, publicado y criticado alguna situación del ejército mexicano en 2019. Exacto, Juan Carlos, ese punto es fundamental que lo menciones. No solo hay esta coincidencia temporal con la fecha en que la Secretaría de la Defensa compró el software, sino además hay la coincidencia temporal de que estas infecciones se dieron cuando los tres estaban específicamente investigando presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del ejército. Sí. Demasiadas coincidencias, digamos de así, ¿no? Sí. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él no espía
y ustedes de hecho en la conferencia de ayer aseveran pues dos posibilidades: una, que el presidente esté mintiendo, o dos, que el ejército lo haya hecho a sus espaldas sin pedirle permiso al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y dice también el presidente: Ricardo Rafael no es un objetivo de seguridad para ser espiado, es alguien que ha vivido de la derecha. Eso es lo que comentó. Pues sí, bueno, digamos, siempre lamentaré que en este caso haya una descalificación a la gente antes que una investigación. Sí. Yo, aparte, por supuesto, de que le tengo mucho respeto a Ricardo Rafael y a su trabajo, creo que no es la vía para resolver este tema. La vía es que la Fiscalía haga su trabajo, que vea quién fue y que en algún momento pues sepamos quién fue y por qué. Sí. Es importante mencionar que el caso anterior de 2017 sigue impune. Es decir, seguimos sin saber quién fue y por qué. Y recordarás que en 2017 se denunció que defensores de derechos humanos y periodistas habían sido espiados. Bueno, esa parte a nosotros nos parece fundamental. Más allá de lo que cada uno de nosotros opine sobre cada uno de los espiados, lo concreto es, son ciudadanos que estaban haciendo un trabajo, insisto, vinculado a presuntas violaciones de derechos humanos del ejército, y que está 100% comprobado que sus teléfonos fueron infectados con Pegasus. Sí, este dato de 2019, Daniel Moreno, ¿con base en qué investigación les hace probar que efectivamente fueron espiados esos teléfonos en 2019? Y la segunda pregunta es, en los documentos de Guacamaya también vienen documentos de cotizaciones de años posteriores. Sí, porque esa parte, insisto, creo que es importante recordarla. Bueno, por un lado, ¿cómo sabemos lo de la infección? Bueno, la Universidad de Toronto es especialista en este tema. Todas las organizaciones y periodistas del mundo, Pegasus es un programa mundial, no es un programa de México, todos acudimos siempre a esta universidad porque ellos tienen la forma de detectar si este software espía fue sembrado en los teléfonos o no. Entonces tenemos todo un análisis forense que además está publicado, en donde se dice incluso la fecha en que ocurrieron cada una de las infecciones. ¿Sí? Eso es importante subrayar porque de todo esto hay documentos. Es lo mismo en el sentido que tenemos el documento que prueba que la Secretaría de la Defensa Nacional compró ese software. Es decir, no es una versión, no es un trascendido, no son fuentes bien informadas, no. Hay documentos que prueban todo esto y eso es lo que nos parece importante subrayar. Sí, ahora este software Pegasus no se vende a cualquier persona, se vende a gobiernos. Exacto, solo se vende a gobiernos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la empresa que crea Pegasus, que se llama NSO, que es una empresa israelí, ha declarado en tribunales oficiales, tanto en Estados Unidos como en el Parlamento Europeo, que ellos solo le venden a gobierno. Esto es importante porque ellos sostienen que este es un software espía específicamente para combatir pues crimen organizado, terrorismo y este tipo de cosas. Esa es la justificación de la empresa. Y eso hace pues que haya un elemento que nos haga pensar pues que las instancias oficiales son las que utilizan este software y además, insisto, lo usan para espiar ciudadanos. Esa es nuestra base. Hay documentos de todo esto. No son ni fuentes bien informadas ni trascendidos. Sí, ahora son dos momentos. Esta investigación forense que ustedes dan a conocer es de la Universidad de Toronto, en donde confirman la presencia de Pegasus en los teléfonos de estos tres periodistas, de estas tres personas, Ricardo Rafael, Raimundo Ramos y un periodista de Animal Político. Y la segunda situación es lo que se ha revelado por varios medios de comunicación, en que los hackers Guacamaya encontraron documentos del ejército que contienen solicitudes de cotizaciones de 2020, 2021 y 2022. También hoy en el portal, sin embargo, se revela que grupos feministas han sido seguidas por el ejército, vigiladas por el ejército, y se habla ahí también de que vigilaron el WhatsApp, Signal y algunas redes que están vinculadas con teléfonos. Es decir, falta mucho por saber todavía. Falta mucho. Recuerden que el hackeo implica literalmente millones de documentos, millones. Entonces va a ser un trabajo de revisar con detalle
estos documentos para saber qué más se nos ha ocultado. Y esta parte es importante porque es un tema de transparencia, de derecho a la información. Por eso estamos metidos en esto. Por eso es importante el hackeo a Guacamaya. Sí. Daniel, ¿qué sigue? Ustedes hacen esto público y ¿qué es lo que sigue? Bueno, nosotros lo que estamos en este caso exigiendo es que la Fiscalía General de la República haga su trabajo. Es decir, en términos periodísticos nosotros ya presentamos la denuncia, ya presentamos todas las pruebas, incluso le vamos a entregar copia de todo esto a la Presidencia de la República para que conozca los documentos, y la exigencia en este caso es que la Fiscalía haga su trabajo. Sí, que la Fiscalía General de la República investigue al propio ejército. Sí, o sea, tendría que hacerlo, porque finalmente estamos hablando de que solo la Fiscalía puede ejercer acción penal. Y como nosotros estamos planteando que este es un tema ilegal, porque recuerda, la Secretaría de la Defensa no tiene facultades para esto, entonces creemos pues en las instituciones, sabemos que esto puede sonar incluso iluso, pero creemos en las instituciones y por eso la exigencia es esa, ¿no? Sí. Daniel Moreno, pues estaremos atentos. ¿Dónde podemos encontrar estos documentos y estas denuncias y esto que ustedes denunciaron ayer para consultar las fuentes y consultar los elementos que ustedes están mostrando? Todo está publicado en animalpolitico.com y además este trabajo lo estamos haciendo con una organización de la sociedad civil que se llama R3D, también en la página de ellos, incluso ahí viene todo el análisis forense de los teléfonos infectados. Sí, y un comentario final, ¿en qué contexto se da esto, Daniel Moreno? Se da en el contexto de la ampliación de la participación del Ejército en labores de seguridad pública 2028, exacto, que muy probablemente pase hoy en el Senado. Exacto, por eso nos parece relevante, porque si vemos que está abierta la posibilidad de que el Ejército de manera ilegal espíe a ciudadanos sin conflicto con la ley, pues eso abre la puerta para que pase cualquier cosa, ¿no? Sí, Daniel, ¿va a pasar esto en el Senado? Punto y aparte, sé que no es el tema de lo que estamos conversando, pero se relaciona, se estima, claro, que va a pasar hoy en el Senado esto. Exacto, hoy debe de ocurrir. Vamos a ver si la alianza entre PRI y Morena obtiene los suficientes votos. Digamos, lo que se ha visto en comisiones es que es muy probable que lo logren, y eso lo sabremos en el transcurso del día. Nosotros creemos que es importante dar esta información el día de ayer y de hoy, porque creemos pues que es uno de los elementos que tienen que tener los legisladores para tomar decisiones. Sí, han trascendido algunos nombres de que votarían a favor: Miguel Ángel Mancera, Silvana Beltrones, José Carlos Ramírez Marín, Mario Zamora, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga. Algunos medios sacan cuentas esta mañana que Morena estaría a un solo voto de alcanzar la mayoría calificada. Exactamente. Sí. Entonces no debe ser, digamos, no sería una sorpresa que ya la hayan logrado y que hoy mismo se autorice esto, ¿no? Sí. Daniel Moreno, muchas gracias como siempre. Al contrario, Juan Carlos, que te vaya muy bien. Hasta pronto. Es el director de Animal Político. Reporte 100.